¿Cómo están? En esta quinta parte del tutorial de programación para no programadores vamos a analizar el concepto de dato. Dato desde el punto de vista de la programación, comprendiendo y aceptando que dato es el elemento fundamental de la información, dado que información es aquello que los humanos, nosotros los humanos, entendemos o percibimos de los datos. Cuando los datos están organizados o presentados de alguna manera, nosotros, los humanos, entendemos o percibimos algo sobre esos datos. Tal es el caso, por ejemplo, de esta ficha, que podría ser la información de un cliente o podría ser la información de un paciente del dentista. Nuestra capacidad nos permite identificar los componentes o elementos de esa ficha, que son los datos. Del mismo modo, también podemos identificar la existencia de diferentes fichas con diferentes datos. Si descomponemos o desagregamos una de estas fichas, vamos a poder ver cada uno de los valores individuales de los distintos datos que conforman la ficha. Analizando cada dato en particular, nos damos cuenta que nuestra capacidad los identifica con un concepto, como por ejemplo el nombre, o el apellido, o la fecha, o el teléfono. Esa misma capacidad que tenemos los humanos nos permite, a su vez, cambiar la ficha y darnos cuenta de que al cambiar la ficha, cada uno de los datos particulares o elementales también cambia. Sin embargo, lo que no ha cambiado es el concepto del nombre o del apellido o del teléfono. Y esto es lo que en programación vamos a conocer como variables, que no es otra cosa más que el identificador que nosotros, los programadores, asignamos para poder manejar u operar un dato. Las variables tienen algunas características, entre ellas la de un identificador o nombre de variable. Suponiendo que las cajas son las variables, las cuales vamos a guardar el valor del dato, hace falta un identificador para diferenciar una caja de otra. Del mismo modo, vamos a comentar que el cambio de valor es destructivo, lo que significa que cuando una caja tiene un valor, como por ejemplo Juan, cuando le asignamos un nuevo valor, perdemos el anterior. Otra característica es que cada caja tiene un tamaño o ocupa un espacio, y esto se debe al tipo de dato. Por ejemplo, un número va a ocupar un espacio menor que el de una fecha. De este modo es que hemos llegado al nudo de la cuestión. En el mundo real, los datos elementales están tipificados, están clasificados. En esa clasificación encontramos, por ejemplo, el tipo de dato número para operar los datos que corresponden justamente a los números de la vida real. En particular, vemos que no hay un solo tipo de número. Tenemos, por ejemplo, el entero, que se corresponde con aquellos números que no tienen parte decimal. Pueden ser negativos, por supuesto, puede estar el 0, de hecho lo está, pueden ser números con un bajo valor o números muy grandes. El tipo de dato punto flotante se utiliza para números que tienen decimales. La cantidad de decimales puede variar. Generalmente se utilizan en cálculos científicos porque justamente nos permiten una mayor precisión. Sin embargo, los últimos decimales suelen tener un problema que es el redondeo. Para obviar este problema del redondeo es que se tiene el tipo de dato decimal que se utiliza justamente en procesos bancarios o contables. En este tipo de datos se fija o determina la cantidad de decimales y se conoce el mecanismo de redondeo del último dígito.
Otro tipo de dato es el que se conoce como carácter, para identificar no solo la letra, sino cada símbolo que tiene un alfabeto. Por ejemplo, las letras, los símbolos especiales, incluso la representación que tienen los números. Por ejemplo, en el caso del 8, en nuestro alfabeto, es esa figura que conocemos, pero en el alfabeto chino tiene otra representación, o sea, el valor 8 tiene un valor numérico y tiene a su vez una representación como carácter. Un tipo de dato derivado es el que se conoce como texto o cadena de caracteres, que resulta de la reunión o la concatenación de los caracteres para formar palabras, y si consideramos el espacio, podríamos formar de esa manera oraciones. Otro tipo de dato que nos facilitan los lenguajes de programación y que en la vida real vamos a encontrar es el que se conoce como lógico o booleano. Este tipo de dato representa justamente el valor de verdad de una condición. Sus posibles valores son verdadero o falso. Lo más importante es que los lenguajes de programación tienen la capacidad de definir nuevos tipos de datos. De este modo, los programadores tenemos la posibilidad de extender ese conjunto elemental de datos que nos ofrece el lenguaje de programación y crear o definir nuestros nuevos tipos de datos para representar los elementos fundamentales de la información. Para redondear esta quinta entrega del video tutorial de programación para no programadores, vamos a comentar o resumir que dato y variable son elementos que en programación van de la mano. Dato es el elemento básico de la información y variable es el concepto que en programación utilizamos para contener y manipular un dato. Los lenguajes de programación nos ofrecen un conjunto de tipos de datos básicos, con los cuales podemos comenzar a construir nuestras pequeñas representaciones del mundo real, de la información que tenemos que operar y mostrar o procesar. La otra cuestión es que los lenguajes de programación tienen la capacidad para definir nuestros tipos de datos, aquellos que no nos facilitan, aquellos que necesitamos para un problema en particular. Así es como llegamos al final de esta quinta entrega y creo que si han llegado hasta este punto van a poder continuar con lo que viene. Nos vemos.